¿Conocen One Piece? Mejor conocido como el rompedor de internetes, esa serie que lleva en emisión más de 20 años y no ha hecho más que acumular espectadores y expectativa por igual. La historia cuyo autor cada 5 años sale a decir que le quedan 5 años para terminarla. Un manga y un anime tan longevo obviamente tiene una cantidad de episodios inmensa. Si bien realmente no le llega ni a los talones a otras series como la alemana Unsa Sadman-Jan con más de 22.300 episodios, la serie Hospital General con más de 15.000 o el anime Sasae-san con más de 2.700, y no nos olvidemos de la multigalardonada y mundialmente reconocida Rosa de Guadalupe con 2.600 episodios. Al lado de estos monstruos, One Piece parece pequeño. Aún así, con sus modestos 1135 a la fecha de escribir este guión, sigue siendo considerablemente larga. Una duración que sorprende tanto a fanáticos como a detractores, pero por otro lado hace que resulte retador y agobiante para personas interesadas en el anime. Hoy en día, con la capacidad de retención de la atención totalmente atrofiada de las personas, algo tan simple como plantearse ver una serie de alrededor de 10 episodios requiere un verdadero compromiso. Proponerse atravesar más de 1100 episodios de una serie le haría preguntarse a cualquier persona si vale la pena empezar a ver One Piece. Hoy desenmarañaremos esta pregunta. Así que, esto es Devil Boy, yo soy Devil Boy, comencemos con el video. Ok, antes de empezar, hablemos un poco del origen de One Piece. Como todos sabemos, el creador de la obra es el señor Don Eiichiro Oda. El primer capítulo del manga salió el 19 de julio de 1997 y en octubre de 99 se estrenó el primer episodio del anime. En sus 24 años de publicación superó las 516 millones de copias en circulación, siendo así el manga más vendido de la historia, manteniéndose invicto como top 1 durante 19 años seguidos, siendo vencido por Demon Slayer en 2019, compartiendo lugar entre los tres grandes de la shonen junto a Naruto y Dragon Ball, solo que a diferencia de estos dos, One Piece ha mantenido una historia continua hasta el día de hoy. A estas alturas te preguntarás por qué diablos una historia ha durado tanto. Bueno, es algo que todos nos preguntamos. Uno, cuando escucha la sinopsis de One Piece, se imagina que la historia es de Luffy viajando por el mundo buscando el One Piece, y técnicamente así es. Pero en este viaje, Luffy va de isla en isla y en cada isla cruza su camino con varios personajes. One Piece tiene una cantidad absurda de personajes y Oda se encarga de contarnos a profundidad la historia de estos. Los flashbacks son un recurso muy normal en toda obra, pero en One Piece es algo usado en tantos personajes y tantas veces, no solo en protagonistas, sino antagonistas, secundarios e incluso terciarios, dedicando una considerable cantidad de episodios para contarnos estas historias. Tanto así que sería interesante ver si es posible hacer un gráfico con qué porcentaje de la historia de One Piece es sobre la historia de los Mugiwaras y qué porcentaje es sobre todos los demás personajes. Así que, en lugar de que la historia sea una línea recta en la que los protagonistas siguiendo su camino, la historia es un constante salto al pasado, contándonos el lore de cada random con los que los personajes se cruzan. Si esto no sucediera, la historia sería considerablemente más corta, pero es que, de cierta forma, ese es el punto de One Piece. Un mundo vivo donde cada personaje le pasan un sinfín de tragedias que Oda se encarga de plasmar en capítulos que a veces hasta te llegas a olvidar de lo que está pasando en el presente. Entonces, si vas a iniciar a ver One Piece, debes tener en cuenta que no vas a ver la historia de Luffy, sino que vas a ver la historia de una bola de personajes extraños. Como mencioné, la razón principal por la que One Piece es tan largo es debido a sus personajes, pero hay un caso particular que es gracioso y me gustaría hablar de él. En la historia de One Piece existen varios grupos de personajes. Uno de estos son los Yonko y otros son los Shichibukai. Bueno, parece ser que originalmente la idea de Oda sobre One Piece es que los Yonko, los 4 emperadores del mar, fueran los villanos de One Piece. Literalmente ellos serían la gran fuerza a vencer para los protagonistas, pero en el transcurso de la historia, al tipo se le ocurrió crear a los Shichibukai, los 7 señores de la guerra del mar, cuando originalmente Oda quería que One Piece durara tan solo 5 años. Añadiendo los Shichibukai, la historia se extendió exorbitantemente hasta nuestros días, y la verdad es que esto me parece demasiado chistoso, y creo que refuerza mi punto. One Piece ha durado lo que ha durado gracias a sus personajes secundarios. Entonces aquí seguimos todos los fanáticos de One Piece número tras número, ansiando ver el tan esperado final, cuando averiguaremos qué es el tan dichoso One Piece. Ahora hablaremos de lo que nos interesa, tamaños. ¿Tú sabes qué tan largo es One Piece? Puede que creas que lo sabes, yo creía saberlo, pero me di cuenta de que no es así.
Hasta el día de la escritura de este guión, One Piece posee en su haber 1113 episodios en su anime. Tiene 15 películas, 14 especiales y 4 OVAs. Imagina que vas a ver el anime y te vas a saltar el opening y el ending. Vienen siendo 23 minutos. 1113 episodios por esa duración dan 26.059 minutos o 434.3 horas, equivalente a 18.1 día. Las películas tienen una duración variable. En total suman alrededor de 22.1 horas. Los especiales con una duración de 1 o 2 horas dependiendo del caso, teniendo un promedio de 90 por cada uno, serían 14 por 1.5 horas, igual a 21 horas. Los OVAs duran alrededor de 30 minutos, por los 4 serían 2 horas. Sumándole los shorts y los especiales menores sumarían otra hora, siendo 3 en total. Entonces, en el anime tenemos 434.3 horas, 22.1 en las películas, 21 horas en los especiales de TV y de los OVAs más los shorts son 3 horas, teniendo un total general de alrededor de 480.4 horas. 480 horas y 24 minutos en total, 480.4 entre las 24 horas del día son igual a 20 días completos de visión continua. Si lo haces 8 horas al día, serían 60 días. Como ven, no es precisamente poco. Aquí tienes la información, tú decides qué hacer con ella. Aquí va una que todos se saben. One Piece se pone bueno en Arlong Park, en Enies Lobby, en Marineford. Todos sabemos que One Piece se pone bueno cuando te duermes y empiezas a soñar con inserte anime de temporada. Es una discusión tan grande que la verdad yo lo considero más un chiste. Pero hablando seriamente, quisiera mencionar lo siguiente. One Piece tiene un inicio que es definitivamente un inicio. Miren, cuando a un fanático le vende la obra a alguien queriéndolo convencer de verla, uno tiende a venderle la historia de una forma magnánima e inconmensurable y cualquier otra palabra elegante, haciendo que cuando éste se emociona y decide ver el primer episodio, queda más o menos así. Y es que todos estamos de acuerdo en que el inicio de One Piece no es precisamente lo más emocionante que uno pueda imaginar. Es decir, es un inicio normalito tirando a aburrido, y es que usualmente cuando haces el inicio de una historia, lo que quieres es dar una probada al espectador de lo que va a ver en el futuro, y en esto One Piece se mete el pie una y otra vez en su inicio, haciendo que sea difícil iniciar a ver One Piece sin quedarse roncando. Sencillamente el comienzo de la historia, el Romance Down, no es precisamente romántico, pero avanzando un poco en la historia suceden cosas emocionantes que te hacen decir, aquí es donde se pone bueno, solo para darte cuenta de que aún no. Y eso es en pocas palabras los primeros 100 episodios de One Piece más o menos. Un constante, ¿ya llegamos? Aún no. ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? Y es que pregúntense, queridos espectadores, que como yo están al día con la historia, exactamente qué te hace permanecer viendo One Piece si no lo estás disfrutando. ¿La promesa de que te va a gustar en algún momento? Yo dropé el manga en varios puntos, dejándolo tirado por meses, solo para retomarlo, enviciarme y volverlo a dejar tirado. En general así es One Piece. Una montaña rusa en zigzag que te hace pasar de la emoción más genuina hasta el bostezo más profundo que has dado en tu vida entera. Y pues, al final está en tu fuerza de voluntad decidir en qué momento te rindes. Yo, cuando llegué a Arabasta, fue cuando me dije a mí mismo, esta vaina es seria. Ahora es hora del story time, mi historia con One Piece. Yo he conocido el anime desde que era adolescente. Cuando estaba en secundaria había un morro que me platicaba al respecto. En ese entonces calculo que el anime apenas iba atravesando por Dressrosa. Por ese tiempo yo no consumía nada más que caricaturas y cómics gringos, entonces no me llamaba la atención. No fue hasta alrededor de 2019 que finalmente caí en la tentación de la curiosidad y decidí intentar verlo. Y como mencioné antes, fue un somnífero absoluto. Realmente me costó demasiado trabajo verlo, era abrumadoramente aburrido. Pero he aquí un trucazo, verán, el anime es lento como caracol atravesando un campo de mierda. Pero el manga es otra historia. El estilo de dibujo de Oda es algo tan criticado hasta el día de hoy, que cualquiera que escuche esas críticas creería que One Piece tiene un arte feo. A mí me parece un arte bello, un estilo que desborda carisma y personalidad a más no poder. Así que, en vez de ver el anime, decidí leer el manga. Y un plus es que existe
una versión coloreada oficial del manga, lo que lo vuelve aún más ameno de leer. Hay quienes lo prefieren en blanco y negro y es entendible. En lo personal, el color le da profundidad a las viñetas y hace menos confusas otras. Entonces así me aventé el manga. Yo, como artista que soy, ver los dibujos de Oda le dio una nueva capa de algo que no sé explicar. No sé si sea cosa mía, pero el dibujo de One Piece me parece hipnótico. No fue hasta que llegué a Arabasta que una persona en internet me recomendó ver el anime por su supuesta calidad que decidí ver el arco en el anime. Fue todo un acierto. Ya después de ese arco seguí con el manga. Yo sé que cuando empiezas a ver o a leer One Piece crees que vas a tardar años en verlo, y es que una persona común lo que menos posee en esta vida es tiempo libre, pero he aquí mi caso. Yo hace mucho tiempo tenía un trabajo, cierto trabajo que me daba la facilidad de poder perder el tiempo muy de vez en cuando, un trabajo al que solo iba a tirar rostro y rascarme en la espalda con una broca de rotomartillo. Entonces leí aproximadamente 800 capítulos de One Piece en alrededor de 2 o 3 meses. Era una adicción, por decir poco. Antes dije que One Piece tiene picos de emoción y momentos bajos de aburrimiento. Bueno, otra cosa a aclarar es que One Piece también resulta atrapante para las personas correctas. Hay momentos en todo fan que simplemente ya no puedes detenerte. Ya no es un compromiso, sino una necesidad crónica. Una que me hacía morderme las uñas y arrancarme los pelos de la cabeza cada segundo que pasaba sin leer One Piece. Después de mis intermitentes intentos de leer One Piece, cuando me puse los pantalones y decidí ponerme en modo serio, ese momento coincidió con la aparición del Gear 5 de Luffy. Fue hace 2 años. Lo recuerdo muy bien. Fue ahí cuando, teniendo 1.000.000 de spoilers en la mochila, comencé mi viaje. Es otro detalle por mencionar. Cuando comienzas a leer o a ver One Piece, empiezas a consumir más cosas de One Piece en redes sociales. Es imposible avanzar tu camino sin spoilers, pero aún así sigue siendo emocionante. No importa que sepas lo que va a pasar, igual quedas impactado al verlo. El único spoiler que importa sería qué es el One Piece. Este es otro punto importante del cual hablar. La historia se llama One Piece. Entonces, ¿qué es el One Piece? Bueno, el One Piece es lo que mueve la historia. ¿Conocen el concepto de MacGuffin? Básicamente es un objeto dentro de una obra de ficción, el cual hace avanzar la trama, y toda la historia gira alrededor de este. El anillo único, las bolas del dragón, el Omnitrix, el maletín que brilla del pulpo ficticio, etc. Pues, a mi parecer, el One Piece es uno de los MacGuffins más grandes de la historia de la ficción, debido a que hemos pasado más de 20 años aún sin saber qué diantres es. A palabras de Oda, aparentemente desde el 99 el tipo tiene en su mente el capítulo final de One Piece. O sea, él siempre ha sabido qué es, pero el cabrón también ha dicho que si alguien llegase a adivinar de pura chiripa qué es, entonces simplemente lo va a cambiar. ¿Comprenden todo lo que implica esta afirmación? Entonces es imposible saber qué es, aunque se dice por ahí que a estas alturas ya tenemos suficiente información para tratar de imaginar. Y teorías hay por montones, cada una más interesante que la anterior. Creo yo que, más que una razón para leer One Piece, es una razón para mantenerse viéndolo. Un misterio tan grande, el cual está próximo a revelarse, es algo que merece la pena estar expectantes a ver qué resulta ser, ya sea algo emocionante que cumpla con todas nuestras fantasías o algo totalmente decepcionante y ridículo. Sigue siendo un incentivo suficientemente fuerte para... Las historias largas generan una relación especial con la audiencia, pues ahora no solo eres una persona consumiendo una historia, sino que estás creciendo a la par de esta. Los fanáticos de One Piece llevan años esperando respuestas a los grandes misterios de la obra, y viendo giros, teorías, despedidas y reencuentros. Esto genera un vínculo emocional particular entre los lectores y la obra. Y aquí podemos volvernos a hacer la pregunta del inicio: ¿vale la pena ver una historia tan larga? Pues, a decir verdad, One Piece no se trata en sí de una historia extensa, sino de lo que esa historia le ofrece al lector. Le ofrece un mundo vivo, con personajes muy entrañables y lecciones de vida muy conmovedoras. Hay algo ciertamente bello en comprometerse con algo así, el equivalente a embarcarse en un largo viaje, y como en todo viaje hay altos y bajos, momentos de duda y de cansancio, momentos en que necesitas descansar y otros en donde simplemente no puedes despegar tus ojos de lo que ves. Sin miedo a sonar dramático, estoy a punto de decir la mayor ñoñería que ha salido de mi boca. Lo importante no es el final sino el camino.
camino. Algo que puedo asegurarles a todos es que One Piece es un camino que vas a disfrutar mucho, pero a pesar de esta afirmación, quisiera aclarar un hecho sobre la obra. No todos los arcos son igual de buenos. Al ser una historia tan larga, cada arco es casi su propia historia, y entre todos estos hay una división considerable de calidad. Hay algunos donde la emoción es constante y otros donde sencillamente desearías saltártelo, pero a mi parecer todos los arcos tienen un cierre satisfactorio, sin importar la calidad de todo lo demás. Siempre te brindan un final que ciertamente te hace sentir que valió la pena verlo. No es que sean finales buenos en cuestión de calidad, me refiero a que son finales que te hacen sentir bien, y para mí es una recompensa bastante satisfactoria. Y hablando de recompensas, si le preguntaras a cualquier fanático de One Piece si la recompensa de ver la obra justifica el esfuerzo, creo que todos te responderíamos que sí. La recompensa emocional hace de este un viaje inolvidable. One Piece no solo te ofrece entretenimiento, sino también una comunidad. Una obra tan longeva ha cosechado una comunidad tan enorme que ciertamente no es la más amable que existe, pero en ella puede que encuentres el confort que te puede brindar el reunirte con un viejo amigo, uno que puede estar o no en su mejor momento, pero que siempre estás feliz de volver a ver. Hola, espero que les haya gustado el video. Todo lo que hay detrás de este video es un chiste. Debió haber salido hace más de un mes, pero cuando estaba siendo editado el archivo se corrompió y no pude recuperarlo, así que es los media. Aún así, gracias por verlo. Voy a usar hasta el último de mis alientos para recomendar One Piece a quien sea. Lo que vieron de fondo es un speed paint de Ace. No soy bueno dibujando rostros, me complicó demasiado. Tardé mucho tiempo haciendo el boceto a pluma que usé para hacer el linear, pero el dibujo completo lo hice en menos de un día. Si les gustó el video, síganme en Instagram y mis demás redes, todos los links están en la descripción. Eso es todo, tengan un buen día, yo soy Devil Boy, sigan viendo.